Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar por fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 3. Dios nos ha estado hablando, es una carta preciosa que se ha aplicado perfectamente a nuestras vidas en estos domingos. Y dice el capítulo 3 en el versículo 1, voy a leer en la versión Reina Valera, vos seguime en la versión que tengas allí, luego vamos a leer algunos textos nuevamente, seguramente en otras versiones, algunas coincidirán con la que vos tenés. Dice así, versículo 1, capítulo 3, segunda Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Verso 3, pero fiel es el Señor, que los afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacen y van a hacer lo que les hemos mandado. Y el Señor encamine sus corazones, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero les ordenamos, hermanos, dice el verso 6, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Si vos seguís la lectura, dice el versículo 7, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga día y noche, para que no seamos gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho, sino para darles nosotros mismos un ejemplo para que nos puedan imitar. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Versículo 15 dice, pero no los tengan por enemigos, sino amonéstenle como a hermanos. Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera.
El Señor sea con todos ustedes. La salutación, el saludo es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y todos decimos también, amén, amén. Muy bien. Si has leído el versículo 13, dice así claramente: amados hermanos, no se cansen de hacer el bien. Otra versión dice: nunca se cansen de hacer el bien. Le he puesto como título a esta reflexión, y en estos breves minutos me gustaría avanzar en el texto. El título de nuestro mensaje hoy es: sigamos haciendo el bien. Nunca nos cansemos de hacer el bien. ¿Saben? Pronto, y lo hemos escuchado durante estos últimos domingos, el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y estamos a las puertas de aquel suceso precioso en el que vamos a escuchar una trompeta, y los que hayan muerto siendo creyentes van a resucitar y van a irse con Cristo, y los que estemos vivos en aquel entonces vamos a ser raptados o arrebatados para estar con ellos y para recibir al Señor en el aire. Pero ¿y mientras tanto qué? Y mientras tanto, dice Pablo, nunca se cansen de hacer el bien. Sigamos haciendo el bien. Hace unos domingos atrás compartía un mensaje parecido del capítulo 4 de la primera carta, que hablaba de ir por más. ¿Te acordás? Vamos por más. Bueno, la idea de hoy tiene una similitud en esto de empujarnos hacia no quedarnos aletargados y en nuestro estado de comodidad. ¿Por qué? Porque algunos tesalonicenses creían, dicen algunos teólogos, que porque esperaban con ansias que la venida de Cristo llegue inminentemente, se habían tirado al abandono, diríamos en criollo. Bueno, me gustaría que pensemos en esto, que aunque la venida, el regreso, el retorno de Cristo sea inminente y pase en un instante más, y estamos expectantes de eso, no dejemos de hacer el bien. Dice el verso 13, marcalo en tu Biblia, remarcalo, memorizalo, nunca te canses de hacer el bien. Si lo querés decir, o lo queremos decir de forma positiva, sigamos haciendo el bien. En el pasaje he encontrado 5 elementos, y vamos a considerarlos juntos, de qué cosas debemos hacer en esto de hacer el bien. El primero de ellos, vamos al versículo 1 hasta el versículo 3, y vamos a leer allí esta expresión. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, versículo 1 al 3, y dice así: finalmente, amados hermanos, les pedimos que, y atienden este verbo, oren por nosotros. Se repite, oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue. Así como cuando les llegó a ustedes, y vuelve a decir el verbo, oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero, bendito los peros de Dios, aunque algunos no son fieles, el Señor es fiel, y Él los va a fortalecer y los va a proteger del maligno. Lo primero que tenemos que hacer, Iglesia del Centro Bíblico Crecer, oren por la misión y sus peligros. Si tenés un anotador, si tenés un lugar donde puedas tomar notas, pon esta expresión. Número 1, oren por la misión y sus peligros. Oren por la misión y sus peligros. Pablo reconoce que los tesalonicenses habían acogido con agrado la palabra de Dios cuando les fue predicada. Recuerdo el primer mensaje de la serie, se nos habló de esto. En el capítulo 2 de la primera carta también. Ellos habían sido ejemplos de cómo habían recibido la palabra, pero en el entorno, en el contexto social no había sido tan así. Por lo tanto, debemos orar para que la palabra corra, dice el texto bíblico aquí. Este mismo apóstol, el mismo escritor, le va a escribir a los Efesios y va a decir esto en el capítulo 6, verso 18. Vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu, y para esto perseveren, y acá está la expresión, y oren con la mayor insistencia
por todos los creyentes y también por mí, dice Pablo, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del evangelio del que soy embajador entre cadenas. Que Dios me conceda anunciarlo con la fortaleza que debo. Pablo sabe que aunque es un prominente predicador, aunque no se calla ni siquiera ante los embajadores o emperadores, aunque no se calla ni siquiera ante los soldados que lo tienen encadenado, él sabe que sin la oración del pueblo de Dios, la palabra de Dios se debilita. La palabra de Dios en la expresión del evangelio. Por eso, iglesia del Centro Bíblico Crecer, oremos por la misión. Y cuando hablamos de oración, hablamos de súplica, hablamos de intercesión, hablamos de ruego, hablamos de petición, hablamos de hablar con Dios y de pedirle a Él, Señor, que la palabra predicada llegue a cada corazón, tal como la recibieron los tesalonicenses o la iglesia del Centro Bíblico Crecer. Pero dice Pablo, ¿saben? Hay gente por allí perversa y mala que no solo es enemiga de la iglesia, sino enemiga de la cruz de Cristo. Por ellos también oren. ¿Para qué? Para que no sean un estorbo, para que no se opongan en demasía cuando el evangelio es predicado. El apóstol Pablo, que escribe a los tesalonicenses, que les escribió a los efesios, también le dice esto a los colosenses en el capítulo 4, versículo 2 al 4. Dedíquense a la oración. Estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. Y escuchen esta expresión, hermanos. Y hagamos de cuenta que alguno de nuestros pastores o el misionero que nos visitó, que es el mismo apóstol Pablo, nos dice, todos juntos pidamos a Dios que nos abra una puerta para comunicar su mensaje a la gente. Aunque ahora estoy en prisión por anunciar este mensaje, y va otra vez el verbo, oren para que podamos enseñar el plan secreto que Dios ha dado a conocer acerca de Cristo. Oren para que yo pueda dar a conocer claramente esta verdad, pues esta es mi misión. ¿Cuál es la misión? Lo hemos dicho tantas veces. Dios no nos ha llamado a hacer reuniones por Zoom. Dios no nos ha llamado a repartir folletos o volantes. Dios no nos ha llamado ni siquiera a cantar lindas canciones. Dios nos ha llamado a ser discípulos de Jesucristo. Por eso tenemos que orar por la misión. Hemos estado orando el día jueves por los misioneros que son perseguidos a lo largo y a lo ancho de nuestro mundo. Hemos orado por aquellos pastores que están en la trinchera, al frente de batalla y que son perseguidos por sus convicciones, como las nuestras. Hermanos, oremos por la misión, pero oremos por los peligros que la misión trae. No solo los pastores y líderes y obreros de nuestra querida iglesia local, sino también los de nuestra ciudad, los de la provincia y hasta lo último de la tierra. Oren por la misión y sus peligros. Pero en segundo lugar, avanzamos en el texto bíblico y si tenés abierto allí, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, vas a leer en el versículo 4 esta expresión. Confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Versículo 6. Les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, lo tenés allí. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Versículo 12. Les ordenamos a tales personas y les instamos en el nombre del Señor. ¿Vamos por más? Sigamos adelante, sigamos haciendo el bien. ¿Qué es esto de hacer el bien? Orar por la misión y los peligros de la misión. Pero en segundo lugar, el segundo imperativo que tenemos que hacer es obedezcan los mandatos del Señor. Si anotaste el primer concepto, anotaste este segundo. Obedezcan los mandatos del Señor. En 4 oportunidades, Pablo, y en un mismo capítulo, va a decir, es un mandato, es una orden, esto lo hicimos una y otra vez, lo hicimos en la carta anterior, lo hicimos en aquel entonces cuando estábamos presentes con ustedes. ¿Estamos siendo obedientes a todos los mandatos del Señor? ¿No has notado que en la iglesia últimamente hemos estado recibiendo este tipo de mensajes?
¿Será que no hemos aprendido la lección todavía? ¿Será que, aunque sabemos que somos desobedientes por naturaleza, nos hemos relajado tanto de que escogemos qué obedecer y qué no? Obedecemos lo que nos conviene y lo que no, lo desechamos, lo desestimamos, lo ponemos a un lado. El apóstol Pablo va a decirle, tesalonicenses, ustedes recuerdan que esto es una orden, se la hemos dado estando presentes y se lo hemos dado por carta. No tienen excusa, obedezcan los mandatos del Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:12, algo interesantísimo. Pablo escribe a los creyentes en Filipo y les dice, capítulo 2, verso 12, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Me detengo por un instante y digo, claro, es fácil obedecer cuando la autoridad nos está mirando de cerca. Y Pablo dice, yo recuerdo que cuando yo estaba con ustedes, ustedes seguían mis instrucciones. Pero ahora que estoy lejos, es más importante todavía que lo hagan. Ahora imagínate que no es Pablo el que escribe. No son los pastores de la iglesia ni los líderes del ministerio. Es el mismo Señor Jesucristo el que dice, yo recuerdo que cuando tenías conciencia de que yo estaba cerca tuyo, vos eras obediente. Pero en algunos momentos en lo que perdés el conocimiento y te abstraes de mi presencia, quiero que sepas de que yo estoy allí y que tenés que ser diligentemente obediente como cuando tenés conciencia de mí. Pensemos por un instante que cuando Jesús venga en cuerpo, vamos a querer que el Señor nos halle haciendo lo que a Él le agrada. Por lo tanto, obedezcan todos los mandatos del Señor, es el segundo concepto. ¿Sabes? Dice el escritor Santiago, dicen los que saben que era hermano de sangre de Jesús mismo. Aquel hombre que en principio no creía en las enseñanzas ni en los milagros de Jesús, luego se convierte al evangelio y llega a ser un escritor de una de las cartas preciosas que tenemos en la Biblia. En Santiago capítulo 1 vamos a leer en el verso 22, pero no solo escuchen la palabra de Dios. Claro, nosotros ahora mismo estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo, pero tenemos la actitud de obedecer. Y Santiago dice, tienen que ponerla en práctica, versículo 22. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu rostro en un espejo y luego te ves y te olvidas de lo que viste. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre, que es la ley de la libertad, la ley de Dios, la palabra de Dios, y si la pones en práctica y no te olvidas lo que escuchaste, entonces, ¿qué palabra? Hay un antes y un después. Entonces, dice el texto al final, Dios te bendecirá por tu obediencia. Queremos lograr el éxito en nuestra vida, ser prósperos, queremos ser felices, tenemos que vivir en obediencia. Entonces, en primer lugar, oren por la misión y sus peligros. En segundo lugar, tenemos que obedecer los mandatos del Señor. Pero en tercer lugar, fíjate lo que dice, y lo tenés abierto en tu Biblia, capítulo 3, versículos 7 al 9 de Segunda Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 3. Sigamos haciendo el bien, dice Pablo. En primer lugar, orando. En segundo lugar, obedeciendo. Pero el tercer imperativo es observen el modelo de sus líderes. Anota por allí en tus notas. Observen, tomen nota, consideren, imiten el modelo de sus líderes. Y dice Pablo aquí con mucha autoridad, verso 7, bien saben en qué forma hay que seguir nuestro ejemplo. Estoy leyendo la Nueva Biblia Española y lo dice de esta manera, estando con ustedes, no estuvimos inactivos, no comimos el pan gratis a costa de alguien, sino con fatiga y cansancio, trabajando día y noche para no serles una carga a ninguno. Y no es que no tuviéramos el derecho de hacerlo, pero
queríamos presentarnos ante ustedes como un modelo que imitar. Claro, el contexto tiene que ver con el trabajo arduo, intelectual o manual que hacía Pablo como evangelista, más la comitiva. Recordad que es Timoteo y Silvano quienes escriben la carta, o Silas, y ellos no solo se ocupaban en la predicación del evangelio, en la enseñanza bíblica, sino también que para no serles una carga a la iglesia en Tesalónica, ellos construían carpas y las vendían. Es la manera de dar el ejemplo, lo que dice Pablo aquí. Ahora, el concepto es mucho más profundo. Pablo está poniéndose como un tutor, como un mentor, como un guía ante los ojos de la iglesia en Tesalónica, pero también a los filipenses les dijo lo mismo. Capítulo 3, verso 17, les va a decir: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Decir que no es Pablo el único a quien los filipenses o los de Tesalónica podían imitar. Dice el texto bíblico: sigan nuestras vidas como un modelo, pero también con todos los que hacen lo mismo, los que llevan una conducta digna de imitar, una conducta que realmente no es que merezca un aplauso, simplemente es un modelo a considerar. Así como hay buenos ejemplos, hay malos ejemplos. Así como hay buenos líderes, hay malos líderes. Y así como hay buenos pastores, hay malos pastores. Y entonces Pablo dice, tengan cuidado, pongan sus ojos en mí. No lo hace con orgullo, soberbia o arrogancia, lo hace sabiendo de que su modelo principal es Cristo, como también se lo dijo a los corintios. Pero en el capítulo 4, verso 19 de Filipenses, Pablo va a decir estas palabras: no dejen de poner en práctica todo lo que, escucha este verbo, aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y todo lo que vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pablo usaba la multimedia, hermanos. ¿Qué es la multimedia? Es una expresión que no solo tenía que ver con lo visual, sino con lo auditivo. Ellos sabían muy bien que todo lo que habían escuchado decirle a Pablo coincidía, condecía con lo que habían visto que Pablo era. Iglesia del Centro Bíblico Crecer, observen el modelo de sus líderes. Qué difícil que es para los que ocupamos una posición de dirección en la iglesia decir palabras como estas. Pero así como, repito, hay buenos ejemplos, también habrá cosas que no debemos imitar. Pero el Señor nos manda a poner nuestra mirada en los líderes y ver cómo ha sido el resultado de su conducta imitar su fe, decía el escritor a los hebreos. Claro, uno dirá, bueno, pero el mandato entonces tiene que ser para los líderes, el esto de ser ejemplo. Pablo les escribió tanto a Tito como a Timoteo de que tenían que ser ejemplo. En el capítulo 2 de Tito, versículos 7 y 8, va a decir estas palabras: en cuanto a ti, preséntate como un modelo de buena conducta. Y escucha esto: sé íntegro en la enseñanza. Segundo, serio en el comportamiento. Atención, no quiere decir ceño fruncido. Serio significa que no tiene extravagancias, que no se desliza haciendo cosas que sabe que no convienen. Una persona seria en el comportamiento, auténtico e intachable en el hablar. De ese modo, dice Pablo a Tito, nuestros enemigos quedarán en evidencia al no tener nada malo que decir contra nosotros. Número 1, Iglesia del Centro Bíblico Crecer, oren por la misión y sus peligros. Número 2, obedezcan el mandato del Señor. Número 3, observen, tengan en cuenta, consideren el modelo de vida que los líderes les dan. Pero en cuarto lugar, creo que el meollo del capítulo está en este asunto. No sé si has notado cuando lo leíamos juntos, pero en cuarto lugar tengo que darte un cuarto imperativo. Pablo lo dice así, de una y otra manera: ocupen sus manos en trabajar. Toma nota, por favor.
ocupen sus manos en trabajar. Y dice el versículo 10 al 12, lo tenés allí en tu Biblia personal. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a, y acá está el verbo, trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Otra versión, la Nueva Versión Internacional, creo que es, dice, de vagos. Se niegan a, y aquí está el verbo, trabajar, y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les instamos, y atención con esto, en el nombre del Señor Jesucristo, a que se tranquilicen y a que trabajen para ganarse la vida. Reina Valera nos decía, para conseguir o para comer el pan, para ganarse la vida. ¿Sabes? Alguien dijo por ahí con mucha razón que el trabajo dignifica a una persona. Y el trabajo, lo decíamos en el capítulo 4 de la carta anterior, tenía que ver con atender nuestras propias responsabilidades. Nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestro ser, ¿está a 0 kilómetro? O podríamos decir que nuestras 24 horas tienen sentido porque nos dedicamos al trabajo. Miren, hago un repaso muy breve de las pantallas que veo aquí. Son 99 dispositivos conectados. Hay mucha gente y hay diferentes oficios. Y déjenme mencionar algunos sin desmerecer otros. Es simplemente lo que voy viendo y lo que me voy acordando. Pero aquí hay personas que trabajan como docentes. Aquí hay personas que trabajan como amas de casa. Aquí hay personas que trabajan como bancarios. Aquí hay personas que trabajan como licenciados en psicología. Aquí hay personas que trabajan en el área de la salud. Aquí hay bomberos. Aquí hay personas que trabajan amasando comida o pan y facturas o algo rico para vender. Aquí hay personas que son jubiladas ya porque se han esmerado durante toda su vida para tener una jubilación. Aquí hay personas que trabajan en el área de la salud mental, en el área de la salud física. Aquí hay personas que estudian para proyectar su vida. Y la pregunta es, ¿estamos esforzándonos en nuestro día para sea que usemos nuestras manos físicas? O como explicaba en el mensaje anterior, cuando la palabra dice manos, aquí se puede traducir como medios. Hermano, tus medios, tus recursos, todo lo que vos tenés a tu alcance tiene que gastarse para conseguir el propio pan, porque el apóstol Pablo es muy claro. El apóstol Pablo no dice el que no trabaja, que no come. El apóstol Pablo dice el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El problema no es el desocupado, el problema es el que, aún habiendo posibilidades de trabajo, no hace nada para esforzarse y conseguir sus propios recursos. Por eso, si sos adolescente, no podés vivir como parásito de tus padres toda la vida. Por eso, si sos un desempleado, no creas que la asignación que te da el gobierno o alguna ayuda social basta y sobra. Por eso no podés conformarte con lo nada, por no decir lo poco. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que hay personas que se esfuerzan y ayudan a la gente, pero hay otros que viven de regalías, de ayudas sociales, sean del gobierno o de la misma iglesia. Amados hermanos, el que no quiere trabajar tampoco tiene derecho a sustentarse. Es dura la palabra. Por eso el versículo 13 está dentro de este contexto y dice, bueno, pero ustedes nunca se cansen de hacer el bien. ¿En cuanto a qué? Y en primer lugar de corregir a aquellos que viven en desorden, pero en segundo lugar de ayudar a aquellos que tienen dificultades para conseguir el alimento. Y la iglesia del centro bíblico se ha caracterizado por ser una iglesia solidaria y generosa, y lo vamos a seguir haciendo. Pero tengamos cuidado con no alimentar nuestro propio sentido de la comodidad y del confort, y de no conseguir nosotros mismos lo que
lo que necesitamos, no solo para nosotros, sino también para los nuestros. El apóstol Pablo va a decir esto en Hechos capítulo 20. Escuchá qué interesante. Dice, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que con mis dos manos he trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo puedo ayudar con mi trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor que dice que hay más bendición cuando uno da que cuando uno recibe. Hermano, Pablo es un ejemplo de lo que es el trabajo esforzado. Cuando uno lee el libro de los Proverbios, libro de sabiduría milenaria, libro que nos haría muy bien en leer a todos nosotros, vamos a encontrar muchos párrafos y textos que hablan sobre el valor del trabajo y el contraste con aquella persona que es perezosa. Y dice el capítulo 28, verso 19 de Proverbios, anótalo por allí, volvé a leerlo una y otra vez, dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene su comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Te has caracterizado, como una persona que sueña y sueña y sueña, pero te cuesta conseguir trabajo. Es que cuando yo tenga tal cosa, cuando yo tenga tal otra. Mira, hermano, la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, de su alimento. Y la palabra también nos insta a nosotros los pastores a que si gobernamos bien, vamos a ser también considerados como dignos de doble honor. Ahora mi pregunta es, ¿estoy siendo esforzado y valiente en mi tarea? Sea como docente, sea como ama de casa, sea como apicultor, sea como, estoy hablando del comerciante, como el empleado, estoy hablando de aquella persona que trabaja de changas. ¿Estoy siendo esforzado y valiente? Pablo nos está diciendo de que tenemos que esforzarnos en trabajar. Ocupen, es el cuarto punto, ocupen sus manos en trabajar. Y en último lugar, quiero citar lo que dice el versículo 6 y el versículo 11. Y estamos en la segunda carta, capítulo 3, de Pablo a los tesalonicenses. Y dice la versión del Peregrino en el versículo 6. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo les recomendamos que se aparten de cualquier hermano de conducta, y atención con este calificativo, dice el texto, desordenada, una conducta desordenada y en desacuerdo con las instrucciones recibidas de nosotros. En el versículo 11, en la Reina Valera contemporánea, dice así, nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. Y vos me dirás, Andrés, pero estamos hablando de lo mismo. Claro, estamos hablando de lo mismo, pero creo que Pablo también está insistiendo en una vida que no solo tiene que ver con el área laboral, ocupar nuestras manos en el trabajo, sino en ordenar la manera de vivir. Lo digo como lo tengo escrito, ordenen su manera de vivir, ordenen su manera de vivir. Hace un par de meses atrás, hablábamos de poner en orden nuestra casa, hablando del rey Ezequías. ¿Sabes qué? Tenemos que recordar y reconocer de que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. A Dios no le gusta el desorden. Te lo voy a leer textualmente en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, primera carta, capítulo 14, en el versículo 33. Dice así en la versión de lenguaje actual, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Pero también dice el versículo 33, perdón, el verso 40, pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. Ahora, claro, los lectores de la Biblia
me dirán, sí, Andrés, pero está hablando de un contexto, de una reunión pública, de una asamblea, de una comunidad de fe, de una iglesia en la que uno arbitrariamente se paraba y daba su sermón y otro se paraba y daba sus lenguajes, sus oraciones en lengua y otro se paraba y daba una profecía. Está bien, está bien. El contexto es ese, pero hay principios en el pasaje. Y uno de los principios básicos es que Dios no es un Dios de confusión. Por eso mi pregunta hoy hacia mí mismo y hacia vos, mi querida iglesia, es, ¿tu vida está en orden? ¿La manera de vivir tuya refleja el orden que tiene el cosmos, el universo? ¿Te diste cuenta que no hay planetas que salen de sus órbitas? ¿Te diste cuenta que Dios puso límites a las olas? ¿Te diste cuenta que Dios sabe exactamente de qué manera va a salir el sol cada mañana y cada vez que se va a poner en la tarde? ¿Te diste cuenta que Dios sabe exactamente dónde puso cada miembro de tu cuerpo físico? ¿Te diste cuenta que hay armonía en todo lo que Dios ha creado? Porque Dios es un Dios de orden. Por eso, en quinto lugar, ordenen su manera de vivir, ordenen su manera de vivir. No seamos como aquellos tesalonicenses que tenían una vida desordenada. El Señor hoy nos tira la orejita quizás, nos ayuda a encaminarnos y nos dice, las amistades que estás teniendo son de bendición y edificación para tu vida. Esas relaciones que tenés en el trabajo, aunque sea de manera virtual con tus compañeros del colegio, de la escuela, la manera en la que llevas tus finanzas, la manera en que usas tus tarjetas de crédito. Si no tenés tarjeta de crédito, ese sacar fiado, aunque sea el almacén de la esquina. Podríamos decir que es una economía equilibrada, ordenada. Tu manera de vestir, tu manera de higienizarte, tu manera de tratar a la familia, lo haces con decencia y con orden. Tu manera de trabajar, ¿a qué hora te presentas en el trabajo cada mañana y cada tarde? ¿Es una vida ordenada? ¿A qué hora te conectas a las reuniones? ¿Sabes? Somos conscientes todos de que todos nos cuesta menos conectarnos a la reunión cuando es por Zoom que cuando tenemos que ir presencialmente a la iglesia. Yo anhelo el momento en que volvamos al Centro Bíblico Crecer de manera presencial. Lo anhelo con todas mis fuerzas, pero también anhelo de que seamos ordenados en la manera en que nos comportamos allí también. Hermano amado, tu manera de vivir es ordenada. Bueno, si acaso es así, podrías recibir un mensaje como el que recibieron los colosenses, y con esto termino. Capítulo 2, versículo 5, palabra de Dios para todos, dice el apóstol San Pablo estas palabras: aunque no estoy presente allá, los acompaño en espíritu y me siento feliz de saber que ustedes tienen su vida en orden y que su fe en Cristo es muy fuerte. Me alegro, dice Pablo, que aunque no los estoy viendo, sé que tienen su vida en orden. No necesitamos poner cámaras ni micrófonos debajo de la cama o de la mesa. El Espíritu Santo y nuestra conciencia ya nos está revelando qué cosas debemos ordenar en nuestra vida particular, familiar, laboral y aún de servicio al Señor. Por eso, sigamos haciendo el bien, ¿te parece? La palabra es una palabra de aliento y de estímulo. Mira, una de las cosas que más me emocionan ver cuando las podemos, alguien nos la puede mostrar, es la arenga que hacen los capitanes o los técnicos antes de que un equipo salga a la cancha. Y es impresionante cómo ellos salen al campo de juego a devorar lo que tengan delante. Bueno, yo no quiero hacer una arenga, simplemente recordar palabra del Señor. Sigamos haciendo el bien. Oren por la misión y sus peligros. Obedezcan los mandatos del Señor. En tercer lugar, observen el modelo de sus líderes. Si hay algo que imitar, háganlo. Si hay algo que evitar, evítenlo. En cuarto lugar, tenemos que ocupar nuestras manos en trabajar. Y en quinto lugar,
ordenen su manera de vivir. Que el Señor traiga a nuestro corazón convicción de pecado si lo hay, y una palabra de aliento si necesitamos arrancar una semana nueva diciendo, aunque la cosa se pone difícil, yo sé que cuento con el poder de la palabra, la presencia del Espíritu Santo y todo un batallón que se llama la Iglesia Centro Bíblico Crecer, con la cual seguimos haciendo el bien. Este espacio fue presentado por Centro Bíblico Crecer.